El libro del Éxodo. El libro del Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. Recibe su nombre principalmente por la historia ahí narrada, es decir, la intervención de Dios en favor de un grupo de personas para hacerlos salir de un lugar y una situación vulnerable en vista de prosperidad. En la historia aquí contada podemos distinguir tres momentos. El primero, en el que se dan a conocer las razones de la situación vulnerable del pueblo de Israel en Egipto y los inicios de la acción divina en favor del Israel. El segundo, la liberación del pueblo y su paso por el desierto, en el que afrontará diversas pruebas. El tercero, la estadía del pueblo a los pies del Sinaí, en el que es constituido como pueblo de Dios. Cada una de estas etapas tiene sus características propias que nos hacen caer en la cuenta, por una parte, de la situación vulnerable, no solo de Israel, sino de la humanidad entera, y por otra, del interés divino en favor del pueblo, y por medio de él, del mundo entero. Dicho esto, podemos dividir en tres tiempos la historia aquí narrada respecto al lugar: Egipto, desierto, Sinaí. Teniendo en cuenta estos detalles, algunos estudiosos han llegado a decir que la temática de fondo del libro es dar razón del origen del pueblo de Israel y la ley dada de parte de Dios como norma de vida. Sea lo que fuere, el libro contiene además de esto una riqueza teológica que no deja indiferente a quien lo lee con atención. En el libro, la figura de Moisés será sin duda el personaje más importante después de Dios. La imagen de Dios que nos presenta el texto, aunque no exclusivamente, es la de Dios creador y liberador. Dicho esto, podemos subrayar la acción de Dios manifiesta sobre todo en la narración de las 10 plagas que envía sobre Egipto, así como la travesía por el Mar Rojo, sin dejar de lado la entrega de los mandamientos en el monte Sinai. Estas acciones manifiestan por un lado la gloria de Dios y por el otro el gran amor que tiene por el pueblo. Aunado a esto, la vida de Moisés aparece mostrándolo como líder designado por Dios para conducir el pueblo a la tierra prometida. No entramos aquí a los problemas que afrontan los especialistas respecto a la historicidad y formación del texto. Bástenos con decir que la narración contiene de fondo un evento histórico que da origen a una tradición que es como el principio y fundamento del pueblo de Israel. La historia del Éxodo comienza con una lista de descendientes de Job, entre los cuales se encuentra su hijo José. Con este detalle brevemente recuerda el motivo por el cual los israelitas están en Egipto. Ahora bien, mientras la memoria de José permanece viva en Egipto, el pueblo de Israel es tratado con benevolencia, lo que permite tener estabilidad y progreso. Pero en cuanto viene oscurecida la memoria de José, Israel entra en una situación de esclavitud y opresión, incluso de exterminio. Ante esta situación, Dios toma la determinación de obrar en favor de este grupo de personas al que Él denomina su pueblo. Así aparece el actor principal mediante el cual Dios llevará a cabo su acción salvadora, es decir, Moisés. En dicho personaje, el lector podrá aprender muchas actitudes del hombre de fe, que no es perfecto, pero que es elegido por Dios para llevar a cabo una misión en el mundo. Se narra pues la historia de Moisés, se dan detalles de su nacimiento y del peligro en el que se ve envuelto. No obstante, la providencia de Dios lo mantendrá a salvo hasta que llegue el momento de entrar en acción como enviado de Dios en favor del pueblo. Una vez que Moisés, ya adulto, se encuentra con Dios y es autorizado para actuar como su representante, comienza una serie de negociación entre Moisés y el gobernante de Egipto a fin de que éste deje salir a los israelitas para rendir culto a Dios.
Ante la negativa del faraón, Dios mostrará estar del lado de Moisés, obrando grandes prodigios hasta que finalmente el gobernador de Egipto decida marchar al pueblo, al que inmediatamente perseguirá, pretendiendo reconducirlo nuevamente a su servicio. Dios derrotará definitivamente al faraón y su ejército con su intervención mediante el Mar Rojo. A partir de ahí la historia se centra en la estadía del pueblo en el desierto. Tomarán de relieve las tentaciones a las que sucumbe el pueblo y que hace de Moisés ya no solo el líder que conduce, sino también el que intercede a favor del pueblo ante Dios, logrando que Dios establezca así una alianza con ellos. La fidelidad y la misericordia de Dios manifiestas en estas páginas aumentan la esperanza y la fe de aquel que quiere dejarse amar y ser conducido por Dios. Posteriormente, la narración entrará en una etapa en la que Moisés recibe las órdenes de parte de Dios para establecer el ejercicio litúrgico del pueblo. Nuevamente aparece la poca fidelidad del pueblo y la gran fidelidad de Dios en la narración del becerro de oro fabricado por los israelitas, que se han olvidado de su Creador y Liberador. Aún no está terminado el orden cultual que Dios quiere para sí, e Israel se fabrica uno sin contar con Dios. Nuevamente la intervención de Moisés en favor del pueblo será determinante para que Dios lleve a buen término sus intenciones al respecto del pueblo. El libro concluye con un detalle de que todo cuanto fue dicho por el Señor, así fue hecho, casi como recordando el lenguaje del Génesis, donde Dios dice y las cosas vienen a la existencia. Aquí Dios dicta a Moisés todo cuanto debe hacer y posteriormente, no obstante los límites del pueblo, Moisés pone por obra todo cuanto ha dicho el Señor, tal y como lo ha dictado él. La historia queda en suspenso, ya que aún el pueblo no está en el lugar definitivo que Dios quiere conceder. En la introducción que hace al libro del Éxodo, la edición italiana de la Biblia, llevada a cabo por la Comisión Episcopal Italiana, se señalan algunas notas que nos permiten darnos cuenta del alcance teológico de nuestro libro. De estas menciono tres. La primera, el Éxodo es el acontecimiento creador del pueblo de Israel. La historia aquí narrada pretende mostrar que Israel no es un pueblo como los demás pueblos. De hecho, Dios manifiesta que Israel tiene que distinguirse de los otros pueblos. Así, se muestra que no es el pueblo de Israel a crearse una imagen o idea de Dios a su medida, sino que Dios mismo será quien irá mostrándose, revelándose como el principio y fundamento último del ser y del obrar de Israel. Por esto, toda la reflexión teológica e histórica del pueblo de Israel está iluminada por la historia del Éxodo. El desarrollo histórico del pueblo de Israel gira en torno al recuerdo de lo sucedido en la salida y su paso por el desierto. De este modo, Israel no debe olvidar el amor que Dios le ha manifestado en estos inicios. No solo la vida cotidiana, sino también el culto debe ser reflejo de la conciencia de este principio y fundamento de su historia. Es por eso que Israel encuentra aquí la razón última del por qué celebra la Pascua, o la fiesta de los ázimos, o la oferta del primogénito. Nuevamente Israel se distingue de los demás pueblos porque todas sus acciones cultuales las realiza no porque las haya copiado de los demás pueblos por donde va pasando, sino porque tiene la experiencia de que Dios mismo es quien le va indicando el modo y la manera en que tiene que rendirle culto.
llegando hasta los detalles más mínimos de las vestiduras de los sacerdotes. En todo esto, pues, es Dios en el que está el origen del culto de Israel. Hemos dicho que también sus costumbres más concretas y cotidianas de la vida del pueblo tienen su razón de ser en esta experiencia creadora y liberadora por parte de Dios. Un ejemplo, el respeto y amor que Israel debe mostrar por el extranjero es simple y sencillamente porque ellos no deben olvidar que han sido extranjeros y que Dios los ha amado y los ha liberado de dicha condición. Ahora, su comportamiento tiene que ser un vivo testimonio de esta experiencia liberadora de Dios en favor del mundo, casi como si fuese Israel una palabra elocuente de la presencia de Dios en el mundo. Así pues, la historia narrada en el Éxodo anima toda la vida del pueblo de Israel. Segundo, el Éxodo es el tiempo del encuentro con Dios. El encuentro con Dios que se narra en nuestro libro se va dando de un modo misterioso. Tal parece que hay grandes eventos en los que manifiesta su presencia y a través de los cuales el pueblo de Israel va siendo consciente de ello. Este encuentro va dándose poco a poco, incluso en cosas ajenas al pueblo, para después tomar una forma muy personalizada en su relación con Moisés, hasta llegar a una manifestación más evidente, ya no solo a uno, sino a todo el pueblo, e incluso para el mundo entero, en el sentido de que no solo es Israel quien percibe la gloria de Dios, sino también en este sentido el pueblo de Egipto y así poco a poco el mundo entero, los pueblos que le rodean, mejor dicho. El amor y el desamor, la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo serán una constante a lo largo de este encuentro. Así, esta relación está marcada por las continuas dudas del pueblo acerca de la presencia de Dios, de este Dios misterioso que lo va conduciendo por el desierto hacia una tierra prometida. Por otro lado, un grande amor paciente de Dios por su elegido. Aquí las situaciones propias de la humanidad y la comprensión acerca de Dios que nos ofrece el libro tienen muchas cosas aún que decirnos, puesto que en este sentido la vida pues no varía mucho. Por lo tanto, el libro nos regala una revelación de Dios que quiere entrar en relación con la humanidad, que se hace encontradizo, que acompaña y es paciente con su criatura. Tercero, el Éxodo es una realidad siempre viva. Esto es posible gracias a las indicaciones dadas por Dios en orden a lo celebrativo, es decir, a la liturgia, pues esta es la que permitirá a Israel experimentar siempre de nuevo la experiencia del desierto, cada vez que celebra la Pascua. El acontecimiento que se narra en el libro no debe quedar como un hecho del pasado, sino como algo que sucede en el presente y que es posible gracias a la celebración cultural de dicho acontecimiento. Así, la conciencia de una nueva liberación y de una nueva alianza se irán abriendo paso a paso a lo largo de la historia del pueblo. De ahí que la esperanza de una libertad más profunda y definitiva se irá desarrollando a lo largo de la historia de la salvación. Esta esperanza, los autores del Nuevo Testamento la verán realizada en nuestro Señor Jesucristo. Quizá la lectura del libro del Éxodo nos pueda ayudar a tomar conciencia de esa dignidad y esa dimensión teológica que tiene la liturgia, ya que Dios mismo la establece como una manera de mantener viva su presencia y por tanto su acción en favor nuestro mediante el rito.
Podemos entender a la luz de estas tres indicaciones también nuestra propia historia. Es decir, para nosotros Dios también es nuestro principio y fundamento, y Él se nos va manifestando a lo largo de nuestra historia, ya que es una persona viva, que quiere estar y está continuamente ofreciendo su amor misericordioso mediante la acción litúrgica. Pero no solo eso, porque Dios es siempre más. No debemos olvidar también pues toda la reflexión teológica que hay al respecto de la experiencia del Éxodo a la luz de la Pascua que nos ofrece, de la liberación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por último, quiero mencionar algunos detalles que en lo personal me han llamado la atención en la lectura, y son detalles respecto a la imagen de Dios. La primera es que Dios aparece bendiciendo. Quizá es la primera acción de Dios que nos narra el libro. Dios otorga bendición a las comadronas egipcias que optan por el bien antes que obrar el mal. Dios les concede la bendición de la fecundidad. Así, la renuncia de estas mujeres a la muerte las hace merecedoras de la vida, las hace dignas de la bendición de Dios. Por tanto, Dios bendice. Segundo, Dios escucha, recuerda, ve. Escucha los gritos de su pueblo, recuerda la alianza con Abraham, Isaac y Jacob, ve la opresión de su pueblo. Esto nos sugiere que Dios no es un Dios desinteresado del mundo, sino que está pendiente de él y de todo lo que sucede ahí, especialmente de aquello que le sucede a quienes le pertenecen. Por eso Dios no se mantiene distante, sino que también se deja ver. Y este es el tercer aspecto. Que Dios se deja ver no solo en la zarza, sino también por los signos realizados, también por medio de los signos realizados por Moisés. Se deja ver en la nube, en la columna de fuego. Y esto no hace que su trascendencia quede en entredicho, sino que al mismo tiempo mantiene su trascendencia, ya que ni siquiera Moisés, con quien trata como un amigo o cara a cara, como se dirá, ni siquiera él puede ver la plenitud de la gloria de Dios, pues se le concede ver solo sus espaldas. Con todo esto, lo que nos queda claro es que Dios se manifiesta como misterio. El siguiente aspecto es que Dios actúa como un guerrero, combate con Israel, pero quizá lo que podemos decir que hace que Dios se manifieste como un Dios totalmente distinto a los dioses de otros pueblos es que Él camina con el pueblo y está con ellos, y además muestra una gran paciencia con los límites, con las dudas, muestra un gran amor por los suyos. Esta cercanía de Dios que va junto con su pueblo. Y por último, una cosa que ha resultado novedosa para mí en la lectura del libro es que he visto que es la primera vez que en la escritura aparece la expresión dedo de Dios, o al menos en la traducción española y en la italiana también. Esta expresión la dicen los magos de Egipto, ya que ellos atribuyen la acción de Moisés al dedo de Dios, y después será el dedo de Dios, la mano de Dios, quien escribe las piedras de la ley. Esta imagen del dedo de Dios tendrá después, a lo largo de la historia de la teología, pues un desarrollo pues que podemos estudiar en otra parte. Bueno, pues espero que estas líneas generales sobre el libro del Éxodo animen nuestra lectura, deseando que encontrar ahí pues una palabra
que vuelva a dar sentido a nuestra historia general, a nuestra historia personal, tomando conciencia de que nuestro éxodo hacia la patria definitiva, pues no vamos solos, Dios está con nosotros y actúa en favor nuestro, pero pues para esto pues es necesario estar atentos y percibir y corresponder su presencia. Bueno, pues que estas indicaciones generales ayuden a la lectura del libro del Éxodo y que permitan también pues ir viendo esa presencia misteriosa de Dios nuestro Señor y nos vayan sugiriendo también pues la plenitud que nos ha sido dada para la interpretación de este texto también a la luz de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Pues buena lectura.